Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando o me siguen a través de este canal. El tema que vamos a aprender hoy es bastante interesante y creo firmemente que Dios puso en mi corazón, instaló dentro de mí para compartir y dirigirme a la iglesia de Jesucristo. Mi tema que le he titulado es Sisac se llevó los tesoros. Reitero, Sisac se llevó los tesoros. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 14. Vamos a leer del 21 al 25. Dice así: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años. Era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre, y el nombre de su madre fue Naama Amonita. Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres había hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las costumbres o las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. En lugar de ellos, hizo el rey Roboam escudos de bronce y les dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia lo llevaban y lo ponían en la cámara de los de la guardia. Bendito sea Dios. Sisac se llevó los tesoros. ¿Quién era Sisac? Vamos a estudiarlo. Era el rey de Egipto en ese entonces. Era el faraón de Egipto, conocido también como Sesone. Fue miembro de una familia poderosísima en ese entonces. Este Sisac fundó la 22ª dinastía faraónica. Toda la dinastía faraónica había caído, se había venido al suelo desde los tiempos de Moisés, cuando vinieron las plagas. Esa dinastía desde entonces comenzaba a colapsar. Su prestigio, su poderío, su señorío, todo iba cayendo y se cayó. Ahora, en el sentido espiritual, ¿a qué me refiero Sisac? ¿Qué tipifica este hombre, este rey? Número 1, un fundador de una dinastía buscando establecer un imperio que domine todo Asia y, si es posible, a toda la tierra.
en ese entonces. Es decir, igual Satanás estableció una dinastía, una jerarquía. Estableció una jerarquía bien fuerte, bien firme, que hasta hoy en día es operativo y casi es indestructible. Claro, Dios lo puede destruir. El 1 por 3 lo puede destruir, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ahora, número 2. Quiere decir que tipifica cómo Satanás busca, por medio de una jerarquía, aprovechar no solo la debilidad humana, sino la imprudencia y los pecados que comete el hombre. Satanás comienza a aprovechar y lo hace por medio de toda su jerarquía establecida en orden que él tiene. Por eso va a decir el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados. Y comienza a mencionar todas estas jerarquías, todas estas áreas que está bajo su mando de este Satanás. Ahora, número 3. Sisac, el egipcio, era un enemigo acérrimo contra Israel. Era el enemigo de Israel que de hecho quería verlo destruido. Ahora, tienes que entender que toda la dinastía faraónica, vuelvo a reiterar, fue colapsada desde el tiempo que las plagas cayeron sobre todo Egipto como un juicio. Este es en el sentido, queriendo referirme en el sentido espiritual, lo que tipifica Sisac, el rey faraón de Egipto. Ahora, veamos el asalto que hace este rey, este faraón, este diablo. En menos que Roboam haya esperado o haya estado preparado, pero le cayó. Vino el salteador en un momento así que ninguno de ellos, ni su ejército de Roboam, esperaba este asalto. Y era dominante. El ejército de Sisac era dominante, era poderoso. Ahora, en el versículo 25, en el año del rey Roboam, en el año 5, o sea, 5 años de gobierno, fue asaltado, fue saqueado la casa de Jehová y la casa real. En el 5.º día, en el 5.º año de su gobierno, Sisac dio el asalto. ¿Y qué se llevó? ¿Qué robó? Los tesoros de la casa de Jehová y también los tesoros de la casa real. O sea, ¿y qué son esos tesoros? ¿Qué son esos tesoros? Los tesoros son, en este sentido, había alhajas de oro, vasos de oro, vasijas de oro, adornos en distintas partes del templo o de la casa de Jehová y de la casa de... Todito lo que es oro puro, Sisac se los llevó. Incluyendo en el versículo 26, dice, se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Todito se lo llevó. Todo se quedó pelado, vacío. Llevó todo lo de que tenía valor. No llevó ni bronce, no llevó ni plata, llevó todo lo que era oro puro. En el tiempo de Salomón, la plata no tanto servía, menos el bronce.
era el oro. El oro sobreabundaba en el tiempo de Salomón. Aún los países paganos le traían como bendición, como donación, o tal vez como impuesto, oro puro. Todos los tesoros se llevó este diablo. Todo se lo robó, todo se lo llevó. Ahí va mi mensaje. Zigzag se llevó los tesoros. A mí me impacta esto. A mí me llama la atención. Porque aquí encierra una enseñanza, una verdad. Lo que desde la década del 60, o tal vez a más atrás, como Zigzag se llevó los tesoros de la iglesia, se los robó. Y lo más impactante de este Roboam, de este líder, de este pastor, de este rey, de este gobierno, no hizo nada, no pudo defenderse. Es como que ya, no toques mi vida, lleva todo lo que tú quieres. No toques mi vida, lleva. Todo se lo llevaron. Quedó casi en la pobreza, en la miseria, en una situación paupérrima, y él cruzado las manos. Qué interesante. Ahora, escúchame esto. ¿Cuántos escudos de oro había? Habían 500. 200 escudos, o también le llaman pavés. Estos escudos eran como ovalados que cubría mi cabeza todito esto. Y era de oro puro. Imagínate que venía un enemigo para pelear con un soldado de Salomón. Su mismo escudo brillaba, impactaba, era oro puro y cubría todo. Dice la Biblia que Salomón hizo 200 escudos. Y también hizo 300 escudos para adornar la entrada a la casa real. Impresionante cuando alguien entraba a la casa real donde estaba el trono de Salomón. Impresionaba, impactaba en lo brillante, lo puro de esos escudos de oro que adornaban el palacio real y los escudos ovalados. Todo eso Zigzag se lo llevó a Egipto. Creo que con eso ese Egipto se levantó económicamente, pero se lo robó todos los 200 escudos. Ahora, Segunda de Crónicas, capítulo 9, vamos a leer los versículos. Los versículos 13. Mira lo que dice. El peso de oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. Saltamos al 15. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, ese escudo ovalado. Paveses se refiere al escudo ovalado de gran tamaño y de gran protección. El soldado ponía ahí, todito cubría. Ese era el paveses. Ese eran escudos ovalados que cubren todo el cuerpo de un soldado. Mira lo que dice, voy a reiterar. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 ciclos de oro labrado. Asimismo 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 ciclos de oro, y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Todo era impactante en este tiempo de Salomón. Estos tesoros, los escudos, lo que dice en Primera de Reyes, se lo llevó Zigzag. Todo se lo robó sin dejar ni
ni uno. Ahora, Sisac llevó todo de gran valor. No llevó nada que no tenga valor. Para él no valía, no tenía valor el bronce ni la plata. Se llevó todo de valor. El oro puro le dejó en miseria, en pobreza al rey Roboam y a su gente y a Israel. Porque el oro era el fuerte del movimiento económico en su tiempo de Salomón y de Roboam. Ahora, la pregunta es, ¿por qué le sucedió esto? ¿Por qué le pasó esto a Roboam? ¿Qué motivo hubo para que Dios permitiera que los tesoros de Israel, los tesoros de la casa de Dios, de la casa del real, se lo llevaron? Imagínate que había alhajas de oro puro. No eran bambeados, no eran contaminadas, no eran clonados, era oro puro. Las vasijas, los vasos, las cucharas, todos los utensilios que el rey y en la casa de Dios que usaban eran de oro puro. Y todo se lo llevó. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta la encontramos. Uno de los motivos por qué Dios puede tardar, pero cumple lo que Él dice. La respuesta la encontramos en el capítulo 12 de Primera de Reyes, versículo 8. Mira lo que dice. Capítulo 12, versículo 8. Yo voy a leer este versículo y a usted lo lee después. Todo lo que habla de Roboam en el capítulo 12. Mire, yo lo voy a leer el 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. El versículo 6, 7, el versículo 9, lo lees para que lo entiendas, pero yo te voy a explicar. Te voy a explicar. Lo que más me interesa es que tú lo entiendas, porque no ha cambiado. Por más que eso ha sucedido hace miles de años, esto ha sucedido ahora. Estoy impactado y preocupado. En otras palabras, ¿por qué Roboam, el rey Roboam, era un impostor? Era un impostor. ¿Qué dices? ¿Qué dices, pastor? Ese rey era un impostor, sí. No era correcto este hombre. Él rechazó el consejo de los sabios ancianos de Israel que estaban con Salomón. ¿Y qué le dijeron los ancianos de Israel, los sabios, los más entendidos? ¿Qué le dijeron? Escuchemos. El versículo 6 dice: el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. ¿Cómo aconsejéis vosotros que responda a este pueblo?, preguntó Roboam. Ellos le hablaron diciendo: si tú fueres, versículo 7, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, respondiéndole buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre.
O sea, le dieron un consejo correcto. Trátalos bien. Dales palabras que ellos necesitan, el pueblo. Si tú los sirvieras, ellos para siempre te van a apoyar. Pero no, él rechazó. Él rechazó. Pues dice el 8, él dejó el consejo. Entonces, ¿y a dónde acude este hombre? El versículo 10 que dice: entonces los jóvenes que habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho de estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyenos o disminuye, no nos trates como tu padre. Algo así. Así le hablaréis. Mira lo que le dicen el consejo de tus jóvenes. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Versículo 11. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Esto fue el consejo que le dieron los jóvenes. Cuando dice que se han criado con él, eran de la misma generación que crecieron, eran niños y crecieron juntos y junto al rey Salomón. Entonces, mira, esta actitud de Roboam, que va buscando un consejo, rechaza este consejo, va a los jóvenes de su contemporáneo, le dicen lo contrario. Y dice que rechazó de los ancianos y tomó el consejo de los jóvenes. ¿Me escucha esto? ¿Cuál de los consejos era lo que podría haber cambiado para bien y lograr su éxito? Era el consejo de los ancianos, no de los jóvenes. Pero él rechazó. Ahorita te voy a explicar dónde está la actitud de un impostor. Entonces, aquí voy. ¿En qué consiste entonces que Roboam era un impostor? La palabra impostor es la persona que se hace pasar por otra persona o por lo que no es. Es una persona que finge ser lo que no es. Te voy a describir por qué es un impostor este hombre. Roboam en sí no fue a buscar un consejo. No. Él no tuvo ni un poco de intención de buscar un consejo. ¿Cómo va a responder al pueblo que le está reclamando? ¿Cómo nos vas a gobernar? Preséntanos tu plan de trabajo. Aquí voy. Sino que este Roboam lo que estaba buscando más que un consejo era una justificación a sus malvadas y degradantes intenciones e intereses personales. Escúchame esto. Escúchame esto. Presta atención. Yo te voy a pedir que prestes atención. Presta atención. Dice, mira, en este caso, Roboam
va a buscar supuestamente un consejo y rechaza el consejo de los ancianos y recibe de los jóvenes. Te vuelvo a reiterar. ¿Qué buscaba Roboam? Justificación, no un consejo. Porque el que busca de verdad un consejo va a cambiar, se va a enmendar, se va a corregir, se va a dejar encaminar y va a lograr ser restaurado, ser levantado y tener éxito y victoria en su vida. Pero todo aquel que va a buscar justificación por lo que hace, por sus intereses o por lo que quiere hacer según sus intereses y sus malvadas y aberrantes deseos, lo que esa persona busca es que le justifiquen lo que está haciendo o lo que quiere hacer o la forma que está viviendo. No, pastor, tú sabes que yo tenía que hacer esto porque por necesidad. Dios me va a entender, pastor, Dios me va a entender. Yo fui a pedir ese consejo, no ha sido a pedir consejo, ha sido buscar justificación. Es decir, que te justifiquen lo que estás haciendo. Aberrantes cosas, injusticia, malvadas cosas y maquinaciones y acciones incorrectas. La gente busca justificación, no un consejo. Vuelvo a repetir, el que busca un consejo de verdad se va a enmendar. El que busca justificación, no, mire, he vuelto a caer, he vuelto a esto. Mira, yo sé que soy débil, pero a veces tengo que hacer esto para salir de esto, pues Señor. Por eso es que hay gente que nunca es justificado delante de Dios, no es aceptado delante de Dios, nunca es perdonado delante de Dios, nunca alcanza misericordia delante de Dios, desde el momento que tú buscas que alguien te justifica tus malas acciones, es una evidencia que estás bajo juicio. Ahora, hablando de bajo juicio, voy a hablar lo que a ti no te gusta. No es que tú me creas, pero esta es una verdad. Yo la encuentro en Romanos capítulo 1, del versículo 21 adelante, que el juicio ya empezó en la iglesia evangélica. Entonces, y en un montón de cristianos. ¿Por qué? Porque hay un montón de cristianos en la comunidad evangélica impostores. Cristianos que son un impostor. Son cristianos que desde el momento que nunca buscan con sinceridad a Dios, son gentes impostores. Porque los que de verdad buscan a Dios tienen un cambio genuino, un cambio correcto, se restauran. ¿Cuántas veces me hallé dentro de la pared de la espada? Yo fui buscando un consejo que preciso. Yo dije, Señor, ¿a quién voy? ¿A quién de tu siervo? Yo te pido, háblame. Haré lo que tú me dices a través de ese hombre. Mira, Anderson, vas a hacer esto, corrígete esto. Amén. Y veo que hace cambio. Pero si yo busco una justificación, no va a cambiar. Ay, pastor, es que soy débil. Le pido a Dios que me ayude para dejar de masturbarme, para dejar de hacer esta cosa, para dejar de... Y yo le pido hasta ayuno. Lo que eres es un impostor. ¿Cuántas veces has pedido tú un consejo a tu pastor, a tu líder, y no cambias? Entonces, ¿quién eres? Un impostor. Un impostor. Cualquier día Dios va a permitir que venga Sisac y te lleve todos tus tesoros de tu vida. Así como oyes. Todos los tesoros, porque los tesoros de la comunidad evangélica hace tiempo Sisac se los llevó a Egipto. Vamos a la segunda razón. ¿Por qué Dios permitió el saqueo, el asalto más terrible de su vida, Roboam?
La segunda razón encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Dice, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. En otras palabras, Roboam no era justo. Había sido una persona injusta delante de Dios. Nunca fue sincero en buscar a Dios. Todos los que buscan a Dios con corazón sincero tienen novedad de vida, tienen testimonio de Dios, tienen cambio, se transforman, madura, crece, avanza. Pero todos los que supuestamente buscan, que solamente oran para comer, oran para salir, o asisten a una supuesta reunión de oración, pero no cambian, no avanzan. Es decir, no hay un corazón sincero que busque a Dios hasta que el cielo caiga en su vida. Entonces, este rey, este hombre, nunca fue sincero con Dios. No fue justo, o sea, nunca era justo delante de Dios. Era una persona injusta. Hasta seguro que reclamaba, criticaba, o hasta seguro que se molestaba cuando se tenía que ofrendar, o cuando se tenía que sembrar, o cuando se tenía que diezmar. Seguramente le incomodaba. Es como una persona codiciosa, que todo puede estar lindo, todo va bien, pero cuando ya toca en lo que más, donde le toca, lo que le duele es su dinero, ahí se le ve a la persona. Ahí recién le conoces a esa persona. Eso lo que ha pasado a Roboam. Se lo llevaron lo que él más codiciaba, por el que tocaba su punto en cuanto al oro. Y ese es lo que más se lo llevaron, donde estaba su corazón de él. Ahora, sus actos de este hombre eran malos. Seguro que le aconsejaban, le decían, rey, no hagas eso. Los ancianos estaban ahí, no hagas eso, rey, no hagas eso. Pero Roboam siempre hizo lo malo delante de Dios. Dígame, hoy en día no es esa gente. Estoy hablando a la comunidad evangélica, no al mundano, no a la gente que es inconversa, porque esa por naturaleza peca. Pero estoy dirigiéndome a la comunidad evangélica, a la iglesia evangélica, que viven, hacen siempre lo malo. Critican a ese hombre, critican a esa mujer, sus defectos los hacen resaltar, sus trapos cochinos los sacan. Gente que critica, siempre ve lo malo, siempre habla lo malo, siempre hace lo malo, siempre actúa haciendo lo malo. Le aconseja, no se corrige, no se enmienda, pero busca hasta iglesias o predicadores que justifiquen su pecado. Y ese hay un montón, con el argumento que Dios es amor. Entonces Roboam tenía una conducta mala, tenía un proceder malo, tenía una forma de vida mala, ambicioso, déspota se ha vuelto ese hombre. Así vas a ver más adelante eso. Número 3, otro motivo. Primera de Reyes, capítulo 14. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Dice, porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, levantaban imagen de acera. O sea,
Este hombre no fue a levantar, pero sí lo permitió o mandó a hacer, pero él se consagró a la idolatría. Se dedicó a adorar, a venerar, a quemar incienso a los ídolos, a estatuas, ya no a Dios. Ya no a Dios, pero que no le toquen su oro. Ahora, era la persona que daba vergüenza y tristeza. ¿Usted cree que esos ancianos de Israel, el mismo pueblo de Dios, no estaba bien? Lo arrastró. Ahora, no solamente eso, escúchame, te voy a seguir mencionándote. Mira, lo que hizo este hombre era cambiar la gloria de Dios con estatuas, con imágenes de acera. Lo más doloroso y lo más triste y lo más penoso es que se dedicó a servir a esos dioses. Este rey ya no era Jehová. ¿Y qué tiene que ver con eso conmigo, pastor? Tal vez no tengas una estatua. Tal vez no tengas a la estatua o imagen de acera, de esa diosa. Pero tienes otros ídolos que te alejan de Dios. Tienes otras cosas que han influido de ti y que te han alejado de ti. De repente es tu enamorado. O de repente es tu otra mujer, tu otro marido. O de repente es tu vida sexual mal usada. O de repente es tu negocio, porque eso no es malo, pero tú le has hecho una maldición en tu vida. Tal vez son tus nietos, tus hijos, que por eso no tienes tiempo para Dios. O de repente la pandemia te ha derribado, no puedes, ya no tienes tiempo. Pero eres un idólatra. Ya no es Dios en el trono del corazón de tu vida. En el asiento de tu yo, ya no está Dios, son otras cosas. Ellos son tus ídolos. Claro, ya no te permite buscar a Dios. Estar ahí. ¿Te das cuenta? Entonces eres un idólatra. Así cayó. Te vuelvo a reiterar, cualquier día Dios va a permitir a Sisac que lleve tus tesoros. Número 4. Fue tolerante. Mira lo que dice el versículo 24. Dice así, mira lo que dice el versículo 24. Y hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Había sodomitas. Había una prostitución masculina. Es decir, había una prostitución de puro homosexuales y lesbianas. Sodomía. En otras palabras, ¿y qué tiene que ver con eso el rey? Es que era tolerante. Otra es su pecado que abrió puertas para que Satanás llamado Sisac venga y se lo lleve todo el oro, todos los tesoros de la casa de Dios y de su casa real. Es que él era tolerante, toleraba aberraciones, prostituciones, aborto, ideología de género. Y él era tolerante. Es como si no le importara eso. Él decía, bueno, yo respeto la vida privada de otros. Tienen derechos. O sea, era tolerante. Él creía que nunca le van a pasar la notificación o le van a pasar su factura. Él nunca pensó que Dios lo va a permitir. Él creyó que Dios le está sobrellevando. Mas ya Dios dictó el juicio.
Es decir, él apoyó la sodomía. Él afirmó. Él también lo firmó. Él también abrió la puerta. Él aceptó con el argumento, cada uno tiene su vida privada, hay que respetarlo. Pero no sabía que todo eso lo estaba debilitando su gobierno, le estaba debilitando a la nación, le estaba llevando a una miseria. Todo gobierno de la tierra que apoya la ideología de género y toda cosa aberrantes deliberadamente con el argumento que todos tienen derecho, van a caer un día. Porque a Dios ya lo tienen hasta aquí. Él va a permitir un día que venga zigzag o zigzag y todo se lo va a llevar. Van a caer en juicio. Van a caer bajo penales. ¿Por qué? Porque descaradamente se han vuelto permisivos. Hay líderes, hay los que están en los élites, permisivos, tolerantes. Hay púlpitos tolerantes. Eso es lo que está pasando hoy en día. ¿No dice Romanos 1, capítulo 1, versículo 27, que Dios les entregó una mente reprobada? Es decir, el juicio ya empezó. Pero lo que más es chocante, los tesoros más preciados de la iglesia evangélica los llevaron a Egipto. Se los llevaron. Número 5. Él sabía fingir. Tenía la capacidad de fingir. Es decir, él tenía una apariencia de evangélico, una apariencia de consagración. No fue honesto. Él ocultaba el lado oscuro de su vida y él decía, nadie me lo va a saber, nadie lo va a conocer. Es cierto, pero delante de Dios todo está desnudo, todo está a la luz. A él no se le pasa nada, a él no se le escapa nada. Él tiene todo registrado, la hora, el minuto, el segundo, en qué número del cuarto de un hotel has estado, el nombre de esa mujer, de ese hombre, todo lo tiene registrado. No se lo pasa a nada, a Dios. Al hombre le puedes engañar, al líder le puedes engañar, al pastor le puedes engañar, pero a Dios nunca lo vas a engañar. Él era un tipo que tenía una vida oscura, que pretendía engañar a Dios. Y pastor, ¿en qué te basas? Mira lo que dice. Mira lo que dice el versículo 27 de Primera de Reyes, capítulo 14. Dice el versículo 27. Y en lugar de ello, hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Y cuando el rey entraba a la casa de Jehová, y los de la guardia los llevaban, los escudos de bronce, y los ponían en la cámara de los de la guardia. Mira esto, acá bronce es apariencia, es una fachada, es una careta. Tiene que ver mucho con la hipocresía, no solamente en fingir. Hay un montón de evangélicos hipócritas, así como oyes, hipócritas. Así como oyes, no son sinceros, no son honestos, ni con ellos mismos. Tú no has escuchado gente hablar, yo no confío ni de mi sombra. Ese hombre está muerto.
Es decir, escúchame esto. ¿Y por qué le daba el escudo de bronce que él mandó a hacer a los guardias? ¿Sabes para qué? Para que le cuide. ¿Qué le hacían? ¿Cómo le cuidaban? Todos los días tenían que pulirlo, pulirlo para que se mantenga su brillantez. Porque el bronce, cuando le pules bien, parece oro, pero no es oro, es apariencia. En cambio, el oro puro no necesita que cada rato, pero ellos todos los días tenían que pulirlo, y eso también cansa, pulir para aparentar que está consagrado, para aparentar que está santo, para aparentar que no hace nada, para aparentar que es espiritual, para aparentar que es evangélico, para aparentar que es de verdad. Eso es lo que hizo Roboam, y eso es lo que tipifica hoy en día. Hay millones de evangélicos que aparentan ser santos, tienen la cara de santo, tienen la apariencia de piedad, pero por la eficacia en su corazón lo rechazan. Nunca ellos aceptan la verdad, nunca ellos van a poder recibir la verdad, porque ellos mismos ya vendieron la verdad. Ya vendieron la verdad. ¿Qué enseñanza nos trae el escudo de oro? El escudo de oro. El bronce no es de valor. Es una fachada. Hay evangélicos, congregaciones que solo tienen fachada. Aparentan ser espirituales. Aparentan ser espirituales, pero son estériles, sin frutos. Nubes que caminan sin agua, es decir, no tienen palabra revelada adentro que les cambia la vida. En otras palabras, ¿qué quiere decir el oro puro? ¿Qué simboliza? Fidelidad genuina. Ojalá que me esté escuchando un evangélico que traicionó a su pastor y se largó a otra iglesia. ¿Por qué? Porque nunca tuvo una fidelidad genuina. ¿Qué más simboliza el oro? Lealtad. ¿Qué más simboliza? Paz. ¿Qué más simboliza? Pureza, genuinidad, autenticidad. Es decir, un evangelio auténtico, basado en la verdad, no en la mentira. ¿Cuántas iglesias, gente asisten a iglesias, nunca les dicen la verdad? Donde haya justificación a sus malvadas y aberrantes vidas pecaminosas. Ya no hay un evangelio genuino. ¿Por qué? Porque el diablo se lo robó. Ya no hay señoritas, jóvenes, adultos, genuinos, puros, sanos, sino degradados, hipócritas, mentirosos. Escúchame esto. Recuerda que su caída de Salomón era la sensualidad. Y eso que está pasando. A ver, hoy en día es un evangelio contaminado, no es genuino. Hay millones de evangélicos y miles de evangélicos aquí en el Perú que no son genuinos, no son auténticos. No hay prédicas auténticas, no hay mensajes auténticos. No hay. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucedió? Sisag se llevó los tesoros, se los robó y puso bronce, fachada. Recién se consagran cuando van al culto y en su casa no. Ahora, es decir, hay líderes tolerantes, hay pastores tolerantes, hay evangélicos tolerantes, permisivos. Así, hoy en día hay eso. Hay evangélicos justiciadores y justificadores. Ahora es un evangelio contaminado. Ya no hay. Ya no se predica el evangelio de la cruz. Ahora se predica el evangelio de la prosperidad, de la autoestima.
Ahora se predica el evangelio de terapias. Ahora se te predica un evangelio de consejería pastoral. Que cuando el hombre lo que requiere ahorita no es unción. No nada de eso. Una reforma. Y una reforma de abajo, de ras del suelo. Duele lo que duele. No predican la verdad. Tienen miedo que se les vaya sus miembros. Tienen miedo que no les ofrenden los diezmos. Toda esa gente son impostores. Es lo que está pasando hoy en día. A eso es lo que quiero llegar. Hoy tenemos un evangelio contaminado, no auténtico y genuino. No hay prédicas de verdad. Escucho un montón de predicadores. Hasta náusea producen. Hasta indigna escucharlos. La misma. Ese movimiento donde dicen la sana doctrina con su pelo largo, lengua larga, pero paran como perros y gatos peleando. Se dan duros, se muerden. Y de toda cosa de aberrantes se mueve en ese movimiento. Sucede cosas raras. Y esa gente no se da cuenta dónde está metido. Porque no se trata de templo. Se trata entre tú y Dios. Pero Satanás le llevó la pureza de esa iglesia. No me refiero al pelo largo ni tu falda larga. Porque aún las cortesanas antiguas eran sensuales con pelo largo, con velo tapado y falda larga, pero eran sensuales. Dios ha medido tu corazón. Pero Sisa se llevó los tesoros. Ahora solamente es fachada. No me refiero de la iglesia de Jesucristo. La comunidad evangélica. Ahí apunta esto. Ahí apunta. ¿Y qué hacían para guardar su fachada? Para mantener que de veras son cristianos auténticos. Le pulían todos los días para que no pierda sus brillos. No. Pero el día Dios vio tu corazón. Yo te invito a que regreses. Regreses a Cristo de verdad. Tiene que ser realidad. ¿Qué realidad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí donde estás tú. ¿Estás en un hotel? ¿En la cárcel? ¿En el hospital? ¿En tu cama? ¿En tu casa? ¿En tu sofá? ¿O en tu cocina donde te encuentres? Si Satanás robó tu pureza, ha robado tu auténtica y genuino arrepentimiento. Ahora eres una fachada, conviértate. Te toca volver a nacer de nuevo. Ven a la cruz de Cristo. Ven al Calvario. Arrepiéntese. Ya conmigo, ¿dónde estás tú? Padre Celestial, he oído tu palabra. Reconozco. He venido practicando un evangelio de fachada. No sincero, no honesto. Perdóname. He tomado a medias todo lo que tú has dicho. Perdóname. Yo te pido que me limpies con la sangre de Cristo porque ahora me arrepiento. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.